sustancial en visitantes y en turistas, en incremento de ingresos y en aportación a la economía, que como se ha dicho antes, no solo es crecimiento, sino es obtención de recursos del exterior. Es una balanza de pagos positivas que se va incrementando todos los años gracias, entre otras cosas, al sector turístico y también a la gran capacidad de exportación y bienes y otros servicios de la economía española, y además creadora de empleo, porque el sector turístico probablemente sea el sector exportador que al mismo tiempo es más intensivo en mano de obra. El resto de los sectores exportadores son claramente industriales, tiene contenido en capital, tiene contenido en tecnología, pero no tiene tanto contenido en creación de empleo. No hay una relación tan directa en capacidad de exportación y creación de empleo como tiene el sector turístico. 82 millones de visitantes, se confirmarán por parte del Instituto Nacional de Estadística, pero vamos, ya podemos dar esa cifra casi por segura, con los datos que también ha adelantado la Organización Mundial de Turismo. Podemos confirmar al 100% que España se ha convertido en el segundo destino turístico mundial, acaba de sobrepasar a Estados Unidos de América como segundo destino, tanto en gasto como en visitantes, y como país, desde el punto de vista de competitividad, el World Economic Forum nos define, ya lleva varias sesiones consecutivas, varias veces consecutivas, que ha definido a España como el país más competitivo del mundo en términos turísticos. Esto es lo que tenemos de bueno. Tenemos muchas más cosas que también caben destacar. Diversificamos el producto, crecen todos los productos turísticos españoles, incluido el sol y playa, pero el turismo interior siempre un poco más. El año pasado tuvo un comportamiento extraordinario y este año también lo está teniendo. Cuando digo este año estoy hablando del 17. Y esperamos que en 2018 tenga ese mismo comportamiento. Es decir, nos visitan no solo por lo que tradicionalmente se conoce a España, sino por aquello que empieza a ser conocido fuera de nuestras fronteras, aunque los españoles lo conocemos perfectamente bien. Tenemos la mejor biodiversidad de Europa, eso lleva un turismo naturaleza sin parangón. Tenemos una historia, una gastronomía para un turismo cultural increíble, y también estamos incluso teniendo un fuerte crecimiento del turismo de ventas, el turismo de compras, el turismo urbano, aquello que es más sofisticado, aquello que llaman los entendidos del sector el turismo cosmopolita. Es decir, mantenemos ese turismo más familiar, más tradicional, más de pasar las vacaciones, y al mismo tiempo esos nuevos productos con los que vamos alcanzando a nuevos mercados. Y también estamos yendo a mercados cada vez más lejanos, y eso también lo sabemos. Seguimos teniendo como visitantes que provienen de los orígenes habituales, especialmente Europa. Luego me referiré a alguna cuestión sobre esto, pero también el Extremo Oriente, Rusia, Oriente Medio son los lugares de origen de nuevos turistas que están viniendo a nuestro país con mayor intensidad, con mayores crecimientos, porque son mercados en los que todavía puede avanzarse mucho más, incluso todavía de los que tenemos de los orígenes habituales. Todo esto es conocido y evidentemente marca una trayectoria de mejora del sector que es bueno que se mantenga. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro también es que crecimientos tan amplios, pensemos el año pasado, yo por estas mismas fechas estaba hablando de 75 millones, hoy estamos hablando de 82, 7 millones más de visitantes. Es necesario gestionarlos. La labor del turismo en España yo creo que es muy exitoso porque ha sido un proceso de crecimiento orgánico, año a año, con épocas mejores, épocas peores, en las que a medida que iba incrementándose la demanda, se han ido incrementando la capacidad de inversión, tanto pública como privada, para atender por infraestructuras, tanto públicas como privadas, y servicios, tanto públicos como privados, a esa afluencia. Si dijésemos en la España de hace 15 años que íbamos a tener 82 millones, nos habrían dicho, o habríamos pensado que eso no se puede gestionar. Sin embargo, sí se ha podido gestionar porque ha sido un incremento año a año, decisión a decisión, porque lo decía antes, tanto por entidades públicas como por entidades privadas. Hemos reforzado nuestras infraestructuras, hemos reforzado nuestros servicios públicos, nuestra red de transporte, nuestra red de comunicaciones, nuestra capacidad de gestión, también sanitaria, por ejemplo, la seguridad. Todos los veranos anunciamos la campaña del Ministerio del Interior, que nosotros apoyamos para reforzar la seguridad en las áreas turísticas, y lo mismo ha hecho el sector privado con cada vez mejor la de sus infraestructuras aumento. Esto es un proceso en el que siempre, cuando hay un aumento de demanda, necesitas hacer un aumento de esa oferta a través de esa inversión. Pero es inevitable que en determinados momentos, en determinados puntos, se produzca una cierta congestión, que es lo que en algunos casos nos ha ocurrido.
Lo que hay que entender es que es bueno que crezca la demanda, es bueno que haya un incentivo a la inversión, es bueno que tengamos una obligación de gestionar mejor nuestros servicios públicos para atender a esta oferta, y lo que no es bueno es que esto se convierta en un arma política, en una batalla política, en eso que se ha llamado mal, desde mi punto de vista, como turismofobia, y que yo llamaría más bien como vandalismo, que ha habido incluso casos de vandalismo o ataques sin razón al sector turístico, que es un sector que, como decía antes, tiene grandes aportaciones económicas y de bienestar. Dentro de este ámbito se ha mezclado esta cuestión, la cuestión de que en algunos elementos puede haber habido una cierta congestión y en algunos puntos concretos ha podido haber una cierta congestión con el alquiler vacacional. Esto, las cuestiones que hay, surge una nueva forma de alojamiento, que evidentemente es demandada por el público, pero que al mismo tiempo tiene que estar adecuadamente regulado. Y en lo que es competencia de la Administración General del Estado, yo creo que se ha dicho por el presidente de esta altura antes correctamente, hemos hecho dos cosas muy importantes. Una es una regulación fiscal, para que la información fiscal del alquiler vacacional vaya a la agencia tributaria y se controle adecuadamente tanto al comprador como al vendedor del alquiler, al oferente como al demandante, y por otro lado un control exhaustivo, de la misma manera que lo tiene un alquiler de una vivienda para uso ordinario o lo tiene una habitación de hotel, de registro de las personas que estén ahí. Porque era relativamente fácil alquilar a través de alquiler vacacional, pero además hasta con un seudónimo de Internet, sin saber quiénes son las personas que se están alojando allí, con los problemas de seguridad que esto tiene. En otros ámbitos, pues sabemos que las comunidades autónomas están regulando, a veces con mejor o peor fortuna, pero evidentemente eso es competencia de las comunidades autónomas y, como rezan sus estatutos de autonomía, competencia exclusiva, que eso no hay que olvidarlo nunca, y por tanto excluye totalmente la actuación, incluso en términos de bases, de la Administración General del Estado. Otra cuestión es que hagamos buenas prácticas entre nosotros, que es lo que intentamos hacer desde el Ministerio. Bien, por lo tanto tenemos un presente que va bien, con diversificación de producto, diversificación de mercados y mejoras, incrementos de demanda, y que sabemos que para mantener esto necesitamos inversión, una inversión tanto pública como privada, y que esta se está llevando a cabo. Basta ver los inicios de obra y de proyectos de todo tipo que tenemos en nuestro país, y que es lo que nos va a permitir seguir creciendo y evitar cuellos de botella o solucionar cuellos de botella que en su caso se estén produciendo. Respecto a nuestro país y su situación presente, luego hablaré del futuro, hay una cuestión que sí me gustaría hablar, que ha sido el mal trimestre último de año que ha habido en el turismo de Cataluña, y que, sin embargo, empezamos el año ya con buenas noticias, lo cual a mí me satisface enormemente. Cataluña ha sido, en su sector turístico, afectada por dos cuestiones. Una, los atentados de agosto, que tuvieron un impacto, aunque muchísimo menor que el que tuvieron situaciones similares en otros países de Europa. Nosotros estuvimos haciendo un seguimiento día a día de qué pasó con Barcelona respecto a ciudades como Berlín o como París o como Londres, que habían tenido ataques similares, y veíamos que aunque había habido un cierto impacto, había sido mucho más benigno que el que tuvieron en estas ciudades. De hecho, lo único que produjeron los atentados fue una cierta ralentización del crecimiento, se seguía creciendo. Sin embargo, los acontecimientos políticos en octubre sí tuvieron un efecto dramático, unos descensos enormes, tanto en volumen de visitantes nacionales y extranjeros, como también en precios. Tuvo que el sector reaccionar con un descenso de precios más que importante. Esta situación se mantiene incluso hasta principios de diciembre, en el que vimos un nivel de ocupación bajísimo, a pesar de un descenso sustancial de precios en el puente de la Constitución, la Inmaculada, puente de gran afluencia y movimiento de personas, y mirando las curvas de reservas, tanto de vuelos como de hoteles, veíamos que la situación seguía en deterioro. Sin embargo, algo que ya pensábamos que iba a ocurrir y al final ocurrió, es que después de las elecciones, día 21 de diciembre, mañana se va a convocar la mesa del Parlamento y ya veremos políticamente cómo se desarrolla aquello, pero sí que hay una vuelta a la normalidad institucional. Sí que hay una situación que refleja en las instituciones lo que ya era una realidad en la calle y en la economía catalana, que es una normalidad, que después de la efervescencia política, de todos los acontecimientos conflictivos que hubo, se ha vuelto a la normalidad. Y eso también se ha reflejado
en las cifras. La última que tenemos más reciente, que ha sido el comportamiento de ocupación en fin de año y Reyes, ya coloca a Cataluña en una situación mucho más similar al del resto de las comunidades autónomas. No es de las que mejor se comporta, ni muchísimo menos, pero sí que tiene un comportamiento similar a otras. Ya no vemos un comportamiento diferenciado en el turismo catalán en esas fechas del que ha habido, como ocurría en los 3 meses anteriores. Con esto, pues yo creo que podemos empezar a respirar tranquilos, en el sentido de que esa vuelta a la normalidad institucional, esa vuelta a un comportamiento de las instituciones catalanas dentro de la Constitución, está permitiendo una diferente visión y una mejora. Queda mucho, evidentemente, queda mucho para recuperar ese terreno perdido en esos 3 meses, pero ya empezamos a ver cómo las cosas mejoran. Respecto al futuro, yo quería hablar de 3 cosas. Se ha hablado aquí de digitalización, lo dejaré para el final. Quiero hablar también de cambio climático y energía, que me toca por otras cuestiones y que tiene también mucho que ver con la modernización y una visión sostenible del turismo. Y voy a empezar por el otro tema que en el 18, en el año en que estamos, nos va a preocupar, o de alguna manera nos vamos a tener que ocupar, es el Brexit. Todos sabemos que España recibió 17 millones de turistas británicos, veremos a ver con cuánto cerramos el año 2017. Es nuestro principal mercado emisor, se está comportando muy bien, sigue comportándose muy bien, en lo que son cifras que podemos ver y movimientos de demanda que podemos ver, el turista y los turoperadores británicos se comportan como si no existiese el Brexit, y eso es lo que tiene que continuar. La política que llevamos desde el Ministerio en cuanto a las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea es que esta buena situación, esta construcción de décadas que llevamos de facilidad de movimientos de intercambios en todos los sentidos entre los turistas británicos y el destino español se mantenga. Tanto para los que vienen aquí como para los que residen alguna temporada del año, a veces incluso llega a ser más de la mitad de año en nuestro país. Este es un tema muy importante, desde luego está prioritario en la agenda de la negociación española dentro del Brexit, y algunos países tendrán unos objetivos y otros. Desde luego, dentro, como decía antes, de la Administración española, el mantener el statu quo todo lo máximo posible con el Reino Unido en el ámbito turístico es una de las partes esenciales de nuestra posición. Respecto a energía y cambio climático. Bueno, primero vamos a empezar el año con subidas del precio del petróleo. Esto para una buena parte de los desplazamientos turísticos no es una buena noticia. Y de alguna manera, si queremos que el sector siga siendo competitivo y queremos que el número de turistas se vaya moviendo, tenemos que saber que eso implica que tendremos que ser vigilantes con los costes. Siempre es un sector que es sensible a precio y, por tanto, debe ser vigilante con los costes. Pero cuando tenemos una situación sobrevenida, como una subida del precio del petróleo, el año pasado por estas fechas estamos sobre $40, hoy estamos en 70. Estamos hablando de un crecimiento más que sustancial y además en este caso no es sustituible. No podremos, salvo que me corrija el presidente Iberia, yo creo que el combustible de los aviones hoy por hoy con un combustible alternativo no lo podemos cambiar. Pero también podemos hablar de los coches de alquiler y del conjunto de desplazamientos que requiere por necesidad que el sector turístico, que no puede modificar sus medios de transporte, como es lógico. Pero podemos hacer otras cosas. Podemos, en el ámbito turístico, que es lo que estamos tratando de impulsar también la política del Ministerio, podemos mejorar la eficiencia energética de nuestros alojamientos y de nuestras instalaciones. Ya tenemos aprobada una línea del Instituto de Crédito Oficial, que ya está en marcha, y a mí me gustaría muchísimo que los sectores, sobre todo la hostelería de nuestro país, lo aprovechase para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. Es una línea que da financiación, que cubre los proyectos de eficiencia energética y además con una idea de que ya que somos los más competitivos vamos a querer ser también los más sostenibles y tener una imagen de marca de país como un país que turísticamente está haciendo muchísimo por el cambio climático.
Que los turistas que vengan a España no solo vengan por la calidad del producto y su buena competitividad, que lo tiene, sino también por la idea de que usted está viniendo a un país que cuida la eficiencia energética, está pensando siempre en sistemas de generación de energía alternativo y sabe que aquí no se tira la energía, aquí se cuida el planeta y da una imagen, un marchamo de etiqueta verde, de etiqueta de país favorable al cambio climático, y si usted se viene de vacaciones a nuestro país, también está ayudando a la lucha contra el cambio climático. Ya como elemento interesante, que esto va a beneficiar a muchos ámbitos del sector turístico, el Ministerio va a suprimir la figura del gestor de carga para vehículo eléctrico, de forma que cualquier instalación, un hotel, un aeropuerto, un centro comercial, va a poder sin ningún problema vender o ceder electricidad para recarga de vehículos. También esto favorecerá a las empresas de alquiler de coches, porque no van a tener que convertirse en gestores de carga para poder hacer este tipo de actividades. Es decir, liberalizamos totalmente para el ámbito de vehículo eléctrico las condiciones con las cuales se puede ceder o se puede vender electricidad. Y paso al ámbito de la digitalización, que también es muy importante, y hay unas sinergias, unas combinaciones extraordinarias entre la política de agenda digital y la política turística. Yo creo que cuando preguntaban, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra en el Ministerio? Pues en lo que es la visión tradicional, no mucho; en lo que es la visión del siglo XXI, todo. Primera idea importante: España tiene la mejor red fija de al menos 100 megabits por segundo, pero entendamos, fibra. Tiene la mejor red de Europa y la tercera del mundo, solo por detrás de algún país asiático. Y en Europa tenemos ahora una cobertura del 75% de la población. El siguiente país en cobertura es Francia, con un 25%, para que nos hagamos una idea, y el Reino Unido está en un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, para digitalizar, necesitas infraestructura. Para que todos y cada uno de los establecimientos, incluida una casa rural en el medio del Pirineo, pueda dar servicios digitales e integrar la digitalización en el sector turístico, primero tenemos que tener la infraestructura. Y esta infraestructura estamos muy por delante de la mayor parte de los países europeos, mejor dicho, del resto, y de muchos países del mundo, estamos por delante. Lo mismo va a ocurrir con el 5G. El 5G es muy complementario tecnológicamente con la fibra. Entonces, por mucho que veamos que hay desarrollos de 5G, para que realmente funcionen de verdad, necesitamos esa simbiosis con la fibra. Y eso va a dar una oportunidad única en España de desarrollar la digitalización con servicios que en otros países va a tardarse mucho tiempo en tener la infraestructura para hacerlo. Por eso es muy importante que sigamos ampliando. La idea nuestra es conseguir el máximo nivel de cobertura posible para 2020. Ya lo anunció el presidente del Gobierno. Hay una intención clara, esto va a depender también de que podamos aprobar los presupuestos de este año y del que viene, pero intención clara llegar al 100% de la población en esa fecha. Lo que no se cubra por fibra directamente se hará con el plan de expansión de la banda ancha, que puede ser con cualquier tecnología, pero probablemente se utilice más el satélite. Y ese ya está en marcha también. Es decir, la idea es que todo el mundo tenga al menos 30 megas para 2020 y conseguir el máximo posible de los 100 megas, que incluso nosotros pensamos que podríamos llegar a todos los núcleos de población. Esto es muy importante, porque daría una infraestructura que va a permitir ir a lo que viene por detrás. Tenemos dos programas interesantes adicionales. Uno es el de territorios inteligentes, antes lo llamábamos ciudades inteligentes, por aquí más de un alcalde que ha estado en este tipo de proyectos. Estoy viendo por aquí por lo menos 2 o 3, pero seguro que me pierdo y no veo a todos. Lo hemos pasado de la idea de ciudad a la idea de territorio, porque tenemos que entrar en las zonas más dispersas, las zonas menos densas. Y uno de los ámbitos donde vamos a aplicar más tecnología digital es precisamente para el turismo. Y dentro de las concentraciones temáticas que hacemos de dónde queremos hacer desarrollos tecnológicos, uno de ellos claramente va a ser el turismo. Y ahí aparecen todo tipo de proyectos, a cada cual más interesante, y ponernos a hablar de ellos daría pues para más de todo el día, y que muchos de ellos probablemente los veremos en Fitur, como los veremos en el mobile dentro de nada en Barcelona. Por el tema, es decir, cada vez hay más operadores y empresas, diseñadores de proyectos digitales en una feria de turismo, como dentro de unas semanas los estaremos viendo a los turísticos haciendo su oferta en lo que es la gran feria digital, que es el mobile que tendremos en Barcelona. Esto es muy interesante y aquí se va en función de un concurso.
O sea, abrimos el concurso de digitalización, abrimos el concurso de territorios inteligentes y los mejores proyectos son los seleccionados. Y hay muchos. De verdad que se nos quedan muchos en la cola para ese apoyo, pero muchos otros pueden recibir, evidentemente, otro tipo de apoyo y de financiación. Pues nosotros vamos con la capacidad de poder utilizar tanto de fondos europeos como de lo que tenemos en los presupuestos generales del Estado. Además, vamos a empezar con el 5G. El 5G, en su pleno rendimiento, pues tardará todavía algún año en entrar, pero sí podemos ya empezar a hacer pruebas. Ya podemos coger determinadas bandas que están libres, utilizarlas y realizar una serie de pruebas. Y sin duda ninguna, los pilotos de turismo de 5G, es decir, de qué manera vamos a utilizar tecnología para hacer tecnología nueva, sin latencia o casi sin latencia, como es el 5G, con una banda mucho más amplia. De qué manera eso va a dar lugar a novedades que hasta ahora nos parecían imposibles, físicamente imposibles, y que van a poderse desarrollar con el desarrollo del 5G, es precisamente lo que queremos poner en marcha ya este mismo año. Es decir, de las primeras pruebas que vamos a hacer de una nueva tecnología, que todavía no sabemos a dónde nos puede llevar, lo que fue el 4G en su día, fíjense lo que han dado como términos de pues, todo lo que tenemos en algo así, pero muchas cosas adicionales a lo que tenemos aquí. Lo que en su día fue toda una revolución con los smartphones, lo que ha sido el streaming, lo que ha sido un montón de cosas y que se ha producido en esta última década. Tenemos por delante una década también de innovación tecnológica, que es el 5G, en la que empezamos solamente a pensar qué aplicaciones podría tener. Pero la capacidad inventiva de los seres humanos es muy grande y la capacidad de aprovechar unas nuevas capacidades como es el 5G todavía no las pensamos adecuadamente bien. Pero en todo caso, los primeros proyectos van a venir en el sector turístico, también en otros, pero el sector turístico va a ser uno de los más importantes. Por eso es importante, como decía antes Tula, lo que vamos a hacer en Oviedo con los destinos inteligentes y la Organización Mundial del Turismo. Esa idea de dar prioridad y que se ponga el foco de las instituciones en la necesidad de digitalización del sector. Como ven, la agenda es amplísima. No solo es la digitalización como tal, no solo es conseguir un paquete o una oferta mucho más personalizada para el consumidor. Son los cambios revolucionarios que se están llevando a cabo ahora. La idea del manejo del Big Data, la idea del manejo de la inteligencia artificial, el lenguaje natural, por ejemplo en castellano, conseguir que el sistema hable y hable español. Es otra de las cosas en las que estamos dedicando muchísimos esfuerzos y que tiene una utilidad increíble dentro del sector turístico y, por supuesto, en otros ámbitos. Esto va a alterar claramente nuestra forma de ver y de pensar y de estar en sociedad, de hacer economía, de entender con realidad virtual, con realidad aumentada, con un montón de nuevas innovaciones que aparecerán y que surgirán de la iniciativa individual de miles de personas. Todo esto nos va a cambiar, unido, como decía antes, a una mayor sensibilidad en nuestro sector por la eficiencia energética, ahorra costes, ayuda al planeta y da una imagen de marca, junto con, evidentemente, la gestión turística, como contaba al principio, habitual, que siempre hay que mantenerla, ese mantenimiento de la competitividad, esa diversificación del producto, esta idea de llegar hasta el último mercado, porque tenemos capacidad de crecimiento todavía en muchos más mercados, junto con, como decía antes, vigilar los costes, es importante, todos los costes que afectan al sector y luego se repercuten directamente en el precio en un sector que, como todo el mundo sabe, tiene sensibilidad a precio alta, pues conforman el conjunto de la política turística, en la que seguro que alguna cuestión adicional me he dejado, pero yo creo que a grandes líneas he tratado de contar pues, en este ratito que ustedes me han dejado dirigirme a todos ustedes. Muchísimas gracias.